चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satsrimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas and present here, all of my respectful guests. Antes de todo, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a mis maestros espirituales, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Shila Bhakti Vedanta Shila Bhamana Goswami Maharaj, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Shila Bhakti Vedanta Shila Narayan Goswami Maharaj. También ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, a Shila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Rakshadari Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e mis respetuosos invitados. Just I want to speak about Madhurya Kadambini Grantha composed by Srila Vishwanath Chakravarti Pada. Entonces quería hablar para ustedes sobre el libro Madhurya Kadambini, que es un libro escrito por Srila Vishwanatha Chakravarti Pada. Madhurya means sweetness. Pues Madhurya significa dulzura. Yeah? Actual in Vrindavan full of opulence, but that opulence completely, absolutely covered with sweetness, madhurya. En verdad, Vrindavan es un lugar lleno de opulencia, pero esa opulencia está completamente cubierta, oculta por la dulzura. Srila Baladev Vidyabhushan Prabhu very nicely explained what is the meaning of Aishwarya and Madhurya, opulence and sweetness. Srila Baladev Vidyabhushan Prabhu explica muy bien cuál es la diferencia entre opulencia y dulzura. Aishwarya, opulencia y dulzura, Madhurya. Baladev Vidyabhushan Prabhu, he wrote one grantha that is called Siddhanta Ratnam. Baladev Vidyabhushan Prabhu escribió un libro que se llama Siddhanta Ratnam. In the Siddhanta Ratnam, Baladev Vidyabhushan Prabhu explained where Lord manifested all his supremacy
and all his activities beyond of human being. That is called the Vaishwarya. Entonces, él explica qué significa Aishwarya, opulencia. Cuando el Señor Dios manifiesta su supremacía o hace actividades que están más allá de las actividades de un ser humano, entonces eso es opulencia, Aishwarya. And Madhurya means sweetness, means sometimes opulence manifest or not manifest, but Lord's all activities as like human being. That types of lila is called Madhurya lila. Y pasatiempos del Señor que son como un ser humano, Madhurya lila, el pasatiempo de dulzura, es cuando el Señor hace actividades como un ser humano. Y puede ser que la opulencia esté presente o no. But his all activities as like human being. Pero todas sus actividades son como las de un ser humano. And as like Krishna, in Vrindavan he manifested many opulence. Por ejemplo, Krishna. En Vrindavan, Krishna manifiesta mucha opulencia. And as like Krishna, when he was only 6 days, he killed Putana. Por ejemplo, cuando Krishna tenía apenas 6 días de vida, él mató la demonia Putana. And Krishna, he killed many demons in Vrindavan without holding the weapons. Y también Krishna mató muchos demonios en Vrindavan sin mismo usar cualquier tipo de arma. Okay. And Krishna also danced on the hoods of Kaliya. Y también Krishna bailó en la cabeza, en los capuches de la serpiente Kaliya. And Krishna lifted Giriraj Govardhan 7 days, 7 nights in his left hand and his small finger. Entonces Krishna erguió la montaña Giriraj Govardhan con su mano izquierda con su dedo meñique por 7 días y 7 noches. This is opulence. But Brajavasis, they don't believe Krishna is Bhagavan. Esto es una opulencia, pero mismo así, pero todavía los Brajavasis no creen, los habitantes de Vrindavan no creen que Krishna sea Bhagavan, sea Dios. The residents of Braj, they believe one thing, in their heart one sanskar, impressions. At the time of name giving ceremony, Nam Sanskar, that time Gargacharya he told, here Nanda Maharaj, Narayana Samagunai, your son Krishna has same qualification of Narayana. Entonces, ¿por qué? Porque los Brajavasis, los habitantes de Vrindavan, tienen una impresión muy fuerte en sus corazones, una creencia muy fuerte. Piensan, ¿por qué? ¿Qué pasó? Cuando Gargacharya, un sabio, fue dar una ceremonia para dar nombres a Krishna y Balaram, Gargacharya dijo a Nanda Maharaj, hey Nanda Maharaj, tu hijo Krishna, Narayana Samagunai, tiene todas las caridades de Narayana. That means Brajavasis, they are thinking, is sometimes Narayan possesses in the body of Krishna. So for this regard, Krishna performed all these activities. Entonces los Brajavasis, habitantes de Vrindavan, ellos piensan que a veces Narayana posee el cuerpo de Krishna y así Krishna logra hacer tantos tipos de actividades diferentes. And they have relationship with Krishna as like their family member. That's Sanskrit, their Lokik Sadbundhuvat Priti. Y así los Brajavasis, los habitantes de Vrindavan, tienen una relación con Krishna como si Krishna fuera un familiar suyo, ¿no? Entonces eso en sánscrito se denomina Lokik Sadbandhu Bhat Priti. Yeah. So, Madhurya means this way, the Brajavasis, they believe Krishna is their an innocent baby. Madhurya, o esa dulzura, ¿qué significa? Por ejemplo, los Brajavasis, habitantes de Vrindavan, piensan, Krishna es mi hijito muy ingenuo, muy dulce, muy inocente. Brajavasis, they don't believe Krishna is Bhagavan. But Krishna manifested all his supremacy, Bhagavatta. Los Brajavasis, habitantes de Vrindavan, no piensan que Krishna sea Bhagavan, sea Dios. Pero todavía Krishna ahí manifiesta su opulencia
preeminencia, su supremacía, Bhagavata. So for this regard, what is called Baladev Vidyabhushan Prabhu Siddhanta Ratnam very nicely explained what is the perfect meaning of Oisarja, opulence, and what is the perfect meaning of sweetness, madhurya. Entonces, por eso, Srila Baladev Vidyabhushan Prabhu, en su libro Siddhanta Ratna, explica muy bien cuál es la diferencia entre opulencia, Aishwarya, y madhurya, la dulzura. Another meaning also, madhurya means chittakarsak, attractive and our heart. Otro significado de madhurya, de dulzura, es chitta akarsha, significa algo que completamente atrae nuestro corazón. If you see a very nice, beautiful thing, then your heart automatically will attract it. Por ejemplo, si uno ve algo que es muy, muy hermoso, entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón en el mismo momento se queda muy atraído. Madhurya chitta akarsaka iti madhurya. Madhurya means your heart completely attract, and you think this is new for him. New for me. New for me. Entonces, ¿qué es madhurya? Madhurya, esa dulzura, es algo que completamente atrae nuestro corazón, y cuando uno ve algo, queda muy atraído y piensa, oh, esto es algo completamente nuevo para mí. So, here Vishwanath Chakravarti Pad has given the name of this book Madhurya Kadambini. Kadambini means ever fresh rain-giving cloud. Entonces, el nombre del libro, Madhurya Kadambini. Entonces, eso fue la explicación de la palabra Madhurya. Ahora la palabra Kadambini. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura compuso este libro. Entonces, Kadambini, ¿qué significa? Significan nubes de lluvia que son recién hechas. Siempre frescas. Nubes de lluvia que están prestas a llover. Especially in India, after summertime, after summer, when everybody completely burn in the heat of the sun rays, and they are hankering how to receive the drop of the rain from the rain cloud. Entonces, por ejemplo, en India, después de la época del verano, entonces todos pasaron por mucho calor y se quemaron con los rayos del sol muy, muy calientes. So, that means after summer season, when rainy season will come, then everybody were hankering how to get the drop of the rain from the cloud. Entonces, después de la época del verano, de los meses del verano, todos están esperando, ansiosos para que llegue la época de la lluvia, donde caigan las gotas, el agua de la lluvia para refrescar. In the eastern side, sun about to raise, a rays of sun coming. Entonces, cuando en el este, el sol está casi apenas a salir, a nacer, entonces los rayos del sol están viniendo. Western side, then very nice, beautiful, blackish cloud and coming. You're talking with her, how to listen simultaneously. In the western side, the black rain cloud rays. Pero eso en este, pero en el oeste, entonces hay una nube negra de lluvia que está se formando. And that a little bit drizzling, rain coming. Entonces empieza a llover bien poquito, un poco de lluvia. And that time automatically big, very nice, beautiful rain, what is called? Rainbow coming, Vidya. Entonces por eso que pasa, se forma que un arco iris bien hermoso. And that time very nice, beautiful rain cloud decorate with the rainbow. Entonces ¿qué pasa? La nube de lluvia queda muy hermosa, decorada con el arco iris. And simultaneously, very nice, beautiful, sweet breeze blowing. Y al mismo tiempo también está un viento muy, muy también refrescante que pasa. And that time, white and birds, and especially, what is called? Crane flying over the rain cloud.
Entonces, y ahí que pasa los pájaros blancos, en especial la garza, están volando en el cielo. Eh? So actually, this is the circumstance of Madhurya Kadambini. Están volando ahí en la nube de lluvia. Entonces, esa es la circunstancia del Madhurya Kadambini. Understand? And Very here- nice, beautiful blackish cloud, eastern side. No, western side. Entonces, Madhurya Kadambini, una muy hermosa nube de lluvia que está en el oeste, en el cielo. Eastern side, sun rays and the rays of the sun reflected in there. Y en el este, el sol está justo brillando, saliendo ahí, naciendo y ilumina la nube de lluvia que está al oeste. 17 has a very nice, beautiful and a rainbow, and in there, Vibja, 7 colors in there. Y ahí en ese momento surge un muy hermoso arco iris, muy hermoso que tiene los siete colores. And also sweet breeze blowing. Y también una brisa muy refrescante que también está ahí. And also many kinds of white birds, especially crane, and also flying under the rainbow, under the cloud. Y especialmente también que hay pájaros blancos, en especial la garza, que está ahí también volando bajo esa nube de lluvia. And actually that types of cloud or circumstance is called the Madhurya Kadambini. Entonces, ese tipo de lluvia o de circunstancias se llama Madhurya Kadambini. And everybody also hankering how will receive the one drop of the rain from the cloud. Y todos están muy ansiando cómo conseguir una gota de esa lluvia que viene de esta nube de lluvia. So in this Grantha book, Srila Vishwanath Chakravarti Pad first glorifies about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, en el comienzo del Madhurya Kadambini, en este libro, primero Srila Vishwanath Chakravarti Thakur va a glorificar el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Hid Vapre Navabhakti Sassa Vidite Sanjeevani Sabunga Aramve Kama Porto Daha Damani Visapo Ullasini Duramne Moru Sikhano Opi Sarasi Bhavayo Bhuat Shri Krishna Chaitanya Kripa Nirankusha Madhurya Kadambini. In this invocation, slokas, Vishwanath Chakravarti Pad very nicely glorified about the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, en ese verso de invocación, Srila Vishwanath Chakravarti Pad glorifica muy bien la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Especially in this Kali Yuga, all the living entities, they completely affected with Kali. Especialmente en esta era de Kali Yuga, todos los seres vivientes están sumamente afectados por Kali. In this Kali Yuga, you cannot see anybody's good qualification. No se puede ver las calidades en nadie en esta Kali Yuga. For this regard, Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Path told to Parikshit Maharaj, Kalir Dosha. In this Kali Yuga, everybody has millions faults. Kalir Dosha and Rajana, Ekasti Mahanaguna. In this Kali Yuga, everybody has not one fault. How many? Millions faults. Por esta razón, Srila Shukadeva Goswami Pada dijo en el Srimad Bhagavatam, a Parikshit Maharaj dijo que en esta Kali Yuga, en esta era en que vivimos, es imposible encontrar calidades en la gente. Solo defectos, fallas, faltas. Y no una falta o una falla, pero millones y millones de fallas. Because Kali means Ishwar. Kalahang itilati, always quarreling. ¿Qué significa Kali? Kali Kalaham significa que siempre es todo una discusión, una pelea. Not quarreling to two persons to each other, even quarreling our mind also each other. No solo la discusión o entonces la pelea entre dos personas, pero en nuestra propia mente también hay una pelea, una discusión constante. Sometimes our good mind and bad mind also quarreling to each other. Y a veces nuestra mente, que es la mente buena y la mente mala que tenemos, están peleando entre sí. So for this regard, Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad, Kalir Dosha Nidhi Rajana.
in this Kali Yuga, hey Rajan King Parikshit Maharaj, in this Kali Yuga everybody has millions faults. Por eso Shukadeva Goswami Pad dijo, oh rey, en esta Kali Yuga todos tienen millones y millones de fallas. And for this regard, living entities, they are suffering the three folds of Maya. Y por esa razón los seres vivientes están sufriendo con los tres tipos de miserias de Maya. And Adhantik, Adidoivik and Adibhutik. Que son Adidaivik, Adibautik, Adhyatik. Some kinds of distress are coming from demigod and demigoddess, that is called Adidoivik. Algunos sufrimientos que pasamos vienen por los semidioses. And Eso se llama Adidaivik. some kinds of distress are coming from others living entities, that is called Adi Bhautik. Entonces, otros sufrimientos pasan con nosotros por razón de otros seres vivientes. Eso se llama Adibhautik. Some kinds of distress are coming from mind, that is called Adhantik. Y a veces también sufrimientos que vienen por nuestra propia mente. Eso se llama Adhyantik. Adhantik. Without reason, our mind also disturbed. Sin ninguna razón, nuestra mente está muy perturbada. Try to understand. No reason, mind disturbed. And we also make disturb to others also. Trata de entender, no, sin razón. Sin razón nuestra mente está perturbada. Y también, ¿qué pasa? Nosotros también perturbamos a los demás. Look this thing. I am suffering and also I make the suffer to others also. Vean, ¿no? Cómo son las cosas. No, yo estoy sufriendo, yo también hago que los otros sufrieren también. So in this Kali Yuga, everybody is suffering the three folds of Maya. Entonces en esta Kali Yuga todos están sufriendo los tres tipos de miserias de Maya. But Lord Chaitanya Mahaprabhu is very merciful. Pero el Señor Chaitanya Mahaprabhu es muy misericordioso. He is giving the shower of mercy to all the living entities of the Kali Yuga. Y Él está dando un baño de lluvia de misericordia para todas las entidades vivientes de Kali Yuga. Well, how? Pero ¿cómo hace eso? Nam Sankirtan. A través del Nama Sankirtana. And if you chant Nam Sankirtan, then automatically you perform 9 limbs of bhakti, Navida bhakti. Porque si uno canta los santos nombres del Nama Sankirtana, automáticamente también está ejecutando los 9 tipos de prácticas de bhakti. Nam Sankirtan hoite Navida bhakti hoy samapan. If you chant holy names, then automatically you perform 9 limbs of bhakti. Entonces, si uno canta los santos nombres del Señor, automáticamente uno también está practicando los 9 tipos de prácticas de bhakti, Navada bhakti. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu in this Kali Yuga, he distributed the Nam Sankirtan to everybody. Entonces, por eso el Señor Chaitanya Mahaprabhu en esta Kali Yuga está distribuyendo el Nam Sankirtana, santos nombres para todos. So here the Hida Bapre Nava Bhaktis Sasya Vitete Sanjivini Sagunamari Kama Purtu. If you chant holy names, then you perform 9 limbs of bhakti and all your problem will be solved. Entonces, si uno canta los santos nombres, uno está practicando también los 9 tipos de bhakti, prácticas de bhakti, y todos nuestros problemas serán resueltos. For this is Lord Chaitanya, first sloka of Sikshastak glorified about Harinam. Por eso, el primer shloka, primer verso del Shikshastakam, ¿no? En él, Sri Chaitanya Mahaprabhu glorifica el cantar de los santos nombres de Dios, Nama Sankirtan. Fala, what is that? ¿Cuál es el verso? Chetu darpanam ajanam bhavamaha davagnirvapanam Sreya kairava chandrika vidaranam viddavadu jivanam Anandam budhivardhanam pratipadam purnam matasadanam Sarvatmasnapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtan. This is the glorification of Nam Sankirtan. I don't need mic. Only 10 devotees here, 15 devotees, 20 devotees. Entonces, esa es la glorificación de cantar de los santos nombres, Nama Sankirtan. So here Chaitanya, here Vishwanath Chakravarti Pad glorify first, and Chaitanya Mahaprabhu, who brought the highest prem from Golok Vrindavan and preaching through Nam Sankirtan. Entonces, en Madhurya Kadamini, Vishwanath Chakravarti Thakur glorifica
Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu trajo este prema, que es ese amor divino más elevado que existe, trajo de Goloka Vrindavana y trajo acá a este mundo material. And if you chant holy names, that means you perform 9 limbs of bhakti. Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Padam, Archam, Bandhanam, Dasa, Sapkatmani, Vedanam. Si estamos cantando los santos nombres de Dios, significa que estamos también ya ejecutando los 9 prácticas de Bhakti, ¿no? Shravana, Kirtana, Vishnu, Smaran, todas esas 9 prácticas. And then you will return back your life air. Y así uno puede resucitar. ¿Resucitar? And Sanjeevani, Savgamste, Kampartho, all your lust, anger, everything will be destroyed from your heart. Y ahí toda nuestra lujuria, nuestra enojo, ¿no? Todo esto va a ser está eliminado de nuestro corazón. And Visapo Lasini, and everybody's heart will be overjoyed. Y ahí todos van a quedar muy contentos y con el corazón lleno de júbilo. And if you chant holy names, then all your anarthas will be removed from your heart and you attain Suddha Bhakti, that's called Krishna Prema. Si uno canta los santos nombres, todos los anartas, que son las cosas indeseables que tenemos en nuestro corazón, son eliminados y uno va a alcanzar Shuddha Bhakti, la devoción pura hacia Dios. That means Suddha Bhakti means that the Krishna Prema will manifest in your heart. ¿Qué significa Shuddha Bhakti? Significa que Krishna Prem, el amor por Krishna, se va a manifestar en nuestro corazón. And you will be happy and everyone will be happy. Entonces ustedes quedaron felices y todas las personas también serán felices. So for this regard, explain the Visapago Ullasini. Not only you will be happy, everybody will heart will be overjoyed. Entonces no apenas usted quedará feliz, pero todas las personas, el corazón de todas las personas quedarán felices. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, and this prema, he spread all over the universe. Y el Señor Chaitanya Mahaprabhu difundió este prema, este amor divino por todo el universo. Give an example here. Duramne Morusakino Upi Sarasi Bhavayo Bhuvat. In the middle of the desert, many trees, they are suffering from the drought. Entonces, el ejemplo que se da acá es el siguiente. En el medio del desierto, los árboles sufren mucho por la aridez. They cannot move, but they are suffering in the desert. Entonces, los árboles no se pueden mover, no pueden salir de ahí, pero sufren mucho porque están ahí en el desierto, con la aridez, Because sin agua. in the desert there are no chance to rain will come. Porque en el desierto no hay oportunidad de que llueva, no hay lluvia. But little bit far away, rain cloud. But some, the wind blowing, the cool air, that time they are feeling something. Entonces, ¿qué pasa? A veces llueve como lejos y el viento sopla un poco del agua de la lluvia que llovió lejos y sopla ese aire con un poco de gotas de lluvia, un aire muy fresco. Y así los árboles sienten alguna cosa. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he distributed these holy names to everywhere. And everybody completely flooded with the prema of the divine love of Krishna. Entonces, de la misma manera, el Señor Chaitanya Mahaprabhu difundió este prema en toda parte. Y ahí todos los seres vivientes quedaron completamente inundados en esa inundación del amor divino de Krishna. And this Kali Yuga Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not discriminate who is qualified or who is unqualified. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu en esta Kali Yuga no hizo ningún tipo de discriminación sobre quién es cualificado o no cualificado. Sometimes devotees are saying, oh, I am unqualified. How do you know? Entonces, a veces los devotos dicen, no tengo calificación. Y yo les pregunto, ¿cómo sabes que no tienes cualificación? You are qualified, unqualified. This is not the question. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he distributed this prema to everybody, who is qualified, unqualified. No es la cuestión saber si uno es cualificado o no. El Señor Chaitanya Mahaprabhu distribuyó este prema, este amor divino para todos. Rain never to discriminate, or this type is qualified or unqualified. Rain is going on this everywhere.
como la lluvia, ¿no? Que llueve en toda parte. La lluvia no piensa, no discrimina. Esta persona es calificada para recibir la lluvia o no. La lluvia llueve. Rain not looking. Oh, this is the mountain, this is the flat area, not looking. Rain is giving, cloud giving the rain to everywhere. Entonces la lluvia no piensa si es una montaña o una zona árida, no, llueve en toda parte. But everybody can accept that the rain according their, what is called, Adhar. Adhar means container. Pero las personas van a aceptar la lluvia de acuerdo con el container, el recipiente de cada uno. Rain, in the cloud giving the rain on the top of the mountain. Por ejemplo, la lluvia llueve también en el topo de una montaña. But all the water coming down from mountain to down. Entonces, pero el agua baja de la montaña y va hacia el suelo. But this example has given because Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately he distributed this prem to everybody. Pero este ejemplo es dado porque Chaitanya Mahaprabhu él distribuye ese premio indiscriminadamente a todos. Hano avatare Prabhu vicharana karila. In this incarnation of Chaitanya Mahaprabhu, he did not discriminate who is qualified and unqualified. Jare dake tare then prem vilaya. Whatever we are coming and looking, he distributed this prem to everybody. Entonces Chaitanya Mahaprabhu no vio quién era calificado o no. Cualquier persona que venía, él daba ese premio más elevado a todos. 6 types of people, they ran away from Chaitanya Mahaprabhu. But Lord Chaitanya Mahaprabhu chasing behind to them and caught and by force give prem. Pero había 6 tipos de gente, de personas que huían del Señor Chaitanya Mahaprabhu, huían de él, ¿no? Y ahí pero Chaitanya Mahaprabhu empezó a perseguir a esta gente y a apañarse así a fuerza, darle el premio. Mayavadi, impartialist, they don't want to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Por ejemplo, los Mayavadis, los impersonalistas que no quieren recibir este premio del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Like Sarva Bhattacharya, he don't want to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. For this regard, he left Navadip Dham to Jagannath Puri. Por ejemplo, Sarvabhauma Bhattacharya, que no quería recibir esta misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Por eso Sarvabhauma Bhattacharya dejó Navadip Dham y fue a vivir en Jagannath Puri. But Lord Chaitanya Mahaprabhu chasing behind him. Pero Chaitanya Mahaprabhu empezó a perseguir Sarvabhauma Bhattacharya. And he also gave him prem to Jagannath Puri to him. Y Mahaprabhu fue hasta Jagannath Puri para dar premio a Sarvabhauma Bhattacharya. Prakasananda Saraswati, impartialist in Kashi. Otra persona, Prakashananda Saraswati, que era un impersonalista en Kashi. And Chaitanya Mahaprabhu also came in Kashi and gave prem to him also and defeat to his philosophy. Chaitanya Mahaprabhu también vino a Kashi, también fue a Kashi y fue hacia Prakashananda Saraswati y derrotó su filosofía Mayavadi. Mayavadi aparadhi. Mayavadi means that offenders. But Lord Chaitanya Mahaprabhu also gave prem to him. Porque ¿qué son los Mayavadis? ¿No? Son ofensores, pero así mismo, todavía Chaitanya Mahaprabhu les dio Krishna Prem. And dry philosophers, that is Kutarkik. Entonces, otro tipo de gente son los filósofos áridos. El nombre en sánscrito Kutarki. They don't want to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. But Chaitanya Mahaprabhu gave prem to them in South India. When Chaitanya Mahaprabhu traveled in South India, then Chaitanya Mahaprabhu cut their philosophy. Ellos tampoco quieren recibir la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Mismo así, cuando Chaitanya Mahaprabhu fue al sur de la India, ahí Mahaprabhu derrotó la filosofía de ellos y les dio también Krishna Prem. Kutarki Pandit, some also learned scholar, they don't want to receive mercy from Lord Chaitanya, but Chaitanya Mahaprabhu defeat to them and give mercy to them. Entonces, por ejemplo, los Panditas, ¿no? Que son las personas que estudiaban mucho, escolásticos, académicos, ellos tampoco querían recibir la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu, pero Mahaprabhu fue hacia ellos y derrotó su filosofía y les dio también Krishna Prem. Even Buddhists, they don't want to receive mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
Los budistas tampoco querían recibir la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Because they are completely atheist. Porque los budistas son completamente ateos. Why Buddhists called atheist? ¿Por qué los budistas son denominados ateos? Because they don't believe Vedas is transcendental. Porque no creen que el Veda es trascendental, los budistas. Vedana mania Buddha huilo nastik. Buddhists, they are atheists because they don't believe. The Vedas is Apurisya, manifested from the lotus leaves of Bhagavan Krishna. Entonces los budistas no creen que los Vedas sean trascendentales. El Veda es trascendental porque se manifestó de la boca del Señor Krishna, Dios. Yeah? But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he traveled in South India. He met with Buddhist guru. Pero cuando Chaitanya Mahaprabhu viajó para el sur de la India, se encontró ahí Mahaprabhu con un guru de los budistas. And Lord Chaitanya defeated the Buddhist guru. Y ahí Chaitanya Mahaprabhu derrotó el guru budista. But that followers, Buddhist followers, they try to what is called, neglect Chaitanya Mahaprabhu. Pero los seguidores de aquel guru budista intentaron negligenciar al Señor Chaitanya Mahaprabhu. They brought some meat in the plate. Entonces, ¿qué estos seguidores del guru hicieron, del guru budista? Pusieron carne en un plato. They offered to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Pero así, lo cubrieron y dieron a Chaitanya Mahaprabhu. In the meantime, one big eagle came. Ahí vino una águila muy grande. El pájaro águila vino en ese mismo momento. And the eagle took the plate and flew in the sky. Y ahí el águila que tomó el plato y voló en el cielo con el plato. And that plate hit in the head of the Buddhist guru. Y ahí, ¿qué pasó? El plato después se cayó en la cabeza del guru budista. Lo golpeó. And that the Buddhist guru about to die. Y ahí el guru budista estaba prestes a morir. That time all his followers, Buddhist followers, they took shelter in lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces ahí todos los seguidores de aquel guru budista se abrigaron en los pies de Chaitanya Mahaprabhu. Understand? ¿Entienden? Even Lord Chaitanya Mahaprabhu defeated the Muslim Kaji. Mahaprabhu también derrotó el musulmano Kaji. Understand? Kaji Uddha Jagannath Navadvip Dham. Kaji vivía en Navadvip Dham. Muslim guy. Era un musulmán. The Mahaprabhu also gave blessing to him. Mahaprabhu también dio bendiciones a él. That is called Chant Kaji Uddhar. El nombre de este pasatiempo es Chant Kaji Uddhar. And who went Navadvip Dham? ¿Quién ya fue a Navadvip Dham? Levante la mano, por favor. ¿Quién ya fue a Navadvip? Have you seen the place of Chant Kaji place? ¿Ustedes Where vieron? Lord Chaitanya delivered to Chant Kaji. ¿Vieron el lugar donde Chaitanya Mahaprabhu libertó el Chant Kaji en Navadvip? ¿Ustedes vieron? Understand this? ¿Vieron? Chant Kaji, Muslim guy, he told to Srivas, Srivas doing Nam Sankirtan, destroy his house and broke the mridanga. Chant Kaji era un musulmano. ¿Y qué dijo Chant Kaji? Srivas Thakur está haciendo este Nama Sankirtana, cantando los santos nombres. Acaben con... ¿Perdón? Sí, acaben con la casa de Srivas, quiebren la casa de Srivas y quiebren también la mridanga. Then next day Lord Chaitanya Mahaprabhu came in the house of Chant Kaji. Y el siguiente día Mahaprabhu vino a la casa de Chant Kaji. Then Chant Kaji saw thousands of followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu surrounded his house. Y ahí Chant Kaji pudo ver que miles y miles de seguidores del Señor Chaitanya Mahaprabhu estaban ahí cercando su casa. Then Chant Kaji, Muslim guy, he afraid. Entonces Chant Kaji, que era un musulmano, quedó con mucho miedo, muy asustado. But Nimai Pandit Chaitanya Mahaprabhu, very humble, he told, hey, your Quran also written about Allah, Bhagavan. Entonces Mahaprabhu con mucha humildad se acercó de Chant Kaji y dijo, el Corán de los musulmanos también habla sobre Allah. In your Quran, not give permission to the killing the cows. Y el Corán no da el permiso para que se maten las vacas. Why you are killing the cows? Entonces, ¿por qué matan las vacas? ¿Por qué usted mata las vacas? Mahaprabhu quoted many verses from Quran.
Y entonces Mahaprabhu citó muchos versos del Corán. Then Chaitanya Mahaprabhu, when came, then Chandkaji afraid, Chandkaji told, again I will not disturb you. Last night, on one Nishingadev, big lion came and jumped on my chest. Y entonces Chandkaji, cuando vio, ¿no?, Mahaprabhu quedó muy asustado con miedo y Chandkaji dijo, no voy a hacer nada más contra ustedes, no voy a perturbarlos más, porque ayer anoche que pasó un Nishingadev, un león muy grande, apareció en mi sueño y saltó en mis pechos. That means Lord Nishingha Avatar told, I will kill you. Ese león saltó en mi pecho. Entonces, ¿qué pasó? Fue Nishinha Avatar, Nishingadev, que dijo a Chandkaji en el sueño, te voy a matar. So for this regard, Chandkaji, he told, again I will not disturb to your Hindus what they are doing bhajan inside. Por este motivo, Chandkaji dijo, no voy más a molestar a los hindús que hagan ellos, no voy a intrometer. In this way, Chandkaji completely surrendered lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, así Chandkaji también se rindió completamente a los pies del Señor Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu gave blessing to also to them. Y Chaitanya Mahaprabhu también dio bendiciones hacia él. And because in this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he promised, I will give prem to everybody. Porque Chaitanya Mahaprabhu, él hizo una promesa. Él dijo, voy a dar prema a todos en esta Kali Yuga. Chaitanya Krishnadas Kaviraj Goswami explained, Mahaprabhu said, I brought the highest prem from Golok Vrindavan. Y en el Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica que Mahaprabhu, él mismo dijo, yo he traído el prema más elevado de Goloka Vrindavan. Which prem never distributed in Sattva Treta Dapar. This Kali Yuga I am distributed, highest prem, Braja prem. Mahaprabhu dijo, es un prema más elevado, el Braja Prem, ese prema de Vrindavan que no fue distribuido antes en Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga. Este prema estoy distribuyendo ahora en Kali Yuga. Because maybe a question will come. The Kali Yuga, all the jivas, they are very fallen. Why Chaitanya Mahaprabhu distributed the highest prem to everybody, which was not distributed in Sattva Treta Dapar? Uno se puede preguntar, ¿no? Porque las jivas, las almas aquí de la era de Kali son muy caídas. Entonces, ¿por qué Chaitanya Mahaprabhu está distribuyendo este prema que es lo más elevado que hay? Un prema que no fue distribuido antes en Satya, Treta, Dwapara y Yuga. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because Chaitanya Mahaprabhu noticed the Kali Yuga jivas, they are very fallen. Porque el Señor Chaitanya Mahaprabhu pudo percibir cómo las jivas de Kali Yuga son sumamente caídas. For this regard, Chaitanya Mahaprabhu's heart completely melted. Y así por eso que pasó, el corazón del Señor Chaitanya Mahaprabhu se derritió completamente. I will give highest prem to everybody. Entonces dijo, voy a dar este premio más elevado a todos. And sometime he told one very nice, beautiful story. Why in this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu distributed the highest prem. A veces yo cuento una historia muy hermosa que explica por qué Chaitanya Mahaprabhu distribuyó este premio más elevado en Kali Yuga. There was one king. He had 4 sons. Es la historia de un rey que tenía 4 hijos. Then king called his 4 sons, look, I am now old, soon I will be die. Entonces el rey dijo a sus hijos, mira, ahora ya estoy viejo, muy pronto voy a morir. I have vast of wealth, money and property. Y yo tengo muchas propiedades, mucha riqueza, mucho dinero. I know after my death, all you are quarreling to each other. Y yo sé que después que yo me vaya, todos ustedes, mis hijos, van a quedar peleando uno con los otros. But in my lifetime, I will distribute to you who is qualified. Sé que ustedes se van a pelear mucho después que me vaya. Entonces, antes que me vaya, yo voy a dividir mi riqueza para cada uno un poco. Understand? This is my wealth. So I can give to who is qualified, I will to give to him. I will make a will for him. Pero como la riqueza es mía, yo voy a dar mi riqueza para quien es calificado. Entonces voy a hacer un testamento para dejar mi riqueza para quien sea calificado. If your father's property, pastor property, will for you, your others brothers cannot claim to the government and judge. Suponga que tu papá tenga mucho dinero, mucha riqueza, pero hay un testamento que deja toda esta riqueza para solamente para usted, para vos. Tus hermanos no van a poder reclamar esta riqueza con el gobierno si hay un testamento en tu nombre.
Or if father will not will, then all you are quarreling, oh, this is my part, this is my, go to the court will give decision, how much property and proportion you will get, this son, that daughter. Pero si el papá, si el padre de la familia no dejó ningún testamento, ¿qué va a pasar? Después de su muerte, los hijos de cierto van a pelear uno con los otros. Esto va hacia el gobierno, para que el gobierno pueda dividir cuánto de la riqueza va para cada hijo. Y va a ser una pelea muy grande. But if your father make one will, all my property I am giving my this son, main son, then other son, other daughter cannot blame and complain nothing. Pero Because si, his father's property, he can give anybody. pero si el padre deja un testamento, estoy dejando toda mi riqueza para este hijo, entonces los otros hijos no van a poder reclamar por quejarse con el gobierno, quejarse, reclamar, quiero este dinero, esta proporción de los bienes, porque ya está en testamento y la propiedad es del papá, del padre, entonces otros no pueden dejar nada. So for this regard, the king called his 4 sons, come. Entonces por este motivo el rey llamó sus 4 hijos, dijo, I will take vengan, test who is qualified to receive my property. vengan que voy a hacer un test para ver quiénes de ustedes son calificados para conseguir recibir mi riqueza. He told, okay, take this 100,000 rupees and you go business. Then after 1 year, I will see how much you increase profit or loss. I will see. Entonces, aquí está 100,000 rupias para cada uno de ustedes, de los 4 hijos, 100,000 para cada uno. Se bajan de acá, vayan a otro lugar y hagan negocios. Y después vengan, después de 1 año, vuelvan para decirme cómo fue. Incrementando o perdiendo. Sí, cuánto que ustedes ganaron de interés, incrementaron el dinero o perdieron el dinero. Hay que decirme todo después. Yeah? I will to test your brain, how much you are doing. So he gave the 100,000 rupees to each sons. Voy a hacer un test para ver cómo sale el cerebro de cada uno de ustedes, cómo están llevándose con el dinero. Entonces, así el padre, el rey, dio dinero para cada uno de los hijos. Yeah. So 4 sons took the money, and 100, every son took how many money? 100,000. Yeah? Money they went. Entonces, cada hijo alcanzó 100,000 rupias, ¿no? Consiguió 100,000 rupias del padre y así cada uno tenía 100,000 rupias. Then after 1 year, king called the 4 sons. Y ahí después de 1 año, el rey llamó que los hijos volvieran. I gave you 100,000 rupees to you. What you did? Y el padre, el rey, preguntó a sus hijos, yo di 100,000 rupias a cada uno de ustedes. ¿Qué hicieron con esa plata? He called his eldest son, first son. Y ahí el rey llamó primero el mayor, el hijo mayor. First son told, Father, I got profit 3 times. Entonces ese hijo mayor dijo al padre, papá, conseguí triplicar el dinero que me diste. I did business, and in this business I got 300,000 rupees. That means you take 400,000. 100,000 capital and 300,000 profit. Take this. Entonces el hijo más grande dijo al papá, yo apliqué su dinero en negocios, entonces ahí tripliqué el dinero. Entonces ahora papá toma 400,000 rupias, 300,000 de interés, ¿no? Porque tripliqué el dinero y 100,000 de capital que me diste en el comienzo. Then king very happy with his first son. Oh, you did, but nice, good. Entonces el rey quedó muy contento. I gave you 100,000 rupees, you made 300,000. That means 400,000 you did. Good, nice, your brain. Your business is nice, good. Entonces el rey quedó muy feliz, muy contento y dijo, oh, mi hijo, muy bien, no, qué bien, no, que hiciste, triplicaste el dinero, no, tu cerebro es bueno para negocios, estoy muy feliz, muy contento. Then king called his second son. Y ahí después el rey llamó su segundo hijo What you did? y le preguntó, ¿qué hiciste? Then second son told father, I cannot do as my elder brother first, but I did double.
Y entonces el hijo dijo, papá, no logré hacer como mi hermano mayor que duplicó el dinero, pero yo doblé el dinero. And this is the capital, 100,000, and also 200,000 my profit. Entonces acá papá está 100,000 de la capital que me diste en el comienzo, acá está para ustedes de vuelta, y más 200,000 que yo hice de interés, conseguí lucrar. That means how much? 300,000. And we take this. Entonces conseguí más 200,000 de ganancia. Entonces ahí están ahora 300,000, papá, toma de vuelta. That king very happy. Oh, no problem. Good. Y el rey quedó muy contento también. Qué bien, muy bien. Then king called his third son. Y entonces el rey después llamó su tercer hijo. What you did? Y le preguntó, ¿qué hiciste? He told, I cannot do as my elder brothers. Entonces el hijo dijo, papá, no logré hacer como mis hermanos mayores. Just I got some profit. Conseguí apenas un poco de beneficios. Understand? Just take this 100,000 rupees your capital and 100,000 profit. Papá, toma esas 100,000 rupias que me diste en el comienzo acá de vuelta y más 100,000 que gané de ganancia o de interés. Acá está, para vos. So how much? Entonces, ¿cuánto dio? 200,000 rupees. Take this. Papá, toma, 200,000 rupias. Then king told, okay, no problem. You do not lose anything. Good. Y el papá quedó, muy bien, sin problema, por lo menos no perdiste ninguna plata, entonces está bien. Then king called his fourth son and youngest son. Entonces después por fin el rey llamó el hermano menor. What you did? I gave 100,000 rupees to you. What you did? Y el rey preguntó a ese hermano menor, dijo, yo te di 100,000 rupias, ¿qué hiciste con la plata? And the youngest son, he was crying. Y entonces el hermano menor lloraba. And shedding tears. Lloraba mucho. Hold the lotus feet of his father. Y se agarró a los pies de su papá. Father, Papá, I lost everything. perdí todo. Even I could not protect my capital. Everything has lost. Ni aquel dinero, el capital que me diste, ni eso conseguí traer de vuelta. Perdí todo, papá. I completely involved with the Maya. Yo me envolví completamente con Maya. And 50 king asked, what you did? Tell to me what you did. I gave you 100,000 rupees. What you did? Pero el rey preguntó, pero yo le había dado 100,000 rupias. ¿Qué hiciste con la plata? He told 100,000. No? 50,000. 50,000, some person stolen. Entonces el hijo dijo, papá, 50,000, alguien me lo robó. Before my business, some person cheat me and took my money and ran. Antes que yo empezara los negocios, alguien me engañó y me llevó los 50,000. Sometimes you have to happen or not. A veces eso pasa con Sometimes this I will nosotros. buy and give money, and that cheater took money and ran. A veces What do you pasa do? eso con nosotros, no queremos comprar algo, tenemos la plata, quizás invertimos en algo, pero alguien viene y nos engaña y lleva de todo. Se lleva todo. Then you told them 50%, 50,000, what you did? Y entonces el rey preguntó, pero sobraron 50,000, ¿qué hiciste con los otros 50,000? Then 50,000, I cannot control my senses. I enjoyed many kinds of sense gratifications. El hijo dijo, papá, con el 50,000 que sobró, yo no conseguí controlar mis sentidos, entonces usé 50,000 en disfrute de los sentidos. I felt in the bad association. Mucho placer. Yo caí en mala asociación. I drink alcohol, Tomé mucho. associate with the bad ladies, También me asocié con mujeres muy malas. and I did everything and for this regard. And now I'm completely penniless. Entonces, papá, hice muchas cosas muy malas. Por eso ahora no tengo ni un centavo, no tengo. Oh Father, please save me. My life completely ruined and destroyed. Papá, por favor, sálvame, papá, porque mi vida está completamente destruida. Even I have no penny to eat anything. I completely penniless. I have no money to eat something also. Papá, no tengo ni un centavo, ni siquiera para comer algo, papá. Mi vida está completamente destruida. Then king noticed his youngest son completely lean and thin, and his body almost
suffer many kinds of disease and are about to die. Y el rey pudo ver que el hijo estaba muy flaquito, muy delgado. Y su cuerpo estaba así como, parecía que estaba muy enfermo, debilitado, que estaba a punto de morir. No cloth. Youngest son has even also no cloth, good cloth. Este hermano menor no tenía ni ropas buenas, no tenía ropa derecha. All his cloth completely torn, many holes. Sí, sus ropas llenas de hoyos. But sometimes in these yugas, the rich person, they are putting the whole clothes. Pero vemos que en esta Kali Yuga que pasa, mismo la gente que tiene plata usa ropas como los jeans, ¿no? Lleno de hoyos. Well, this is the fashion. Agujeros. How they are stupid nonsense. Agujeros, esto es la moda, ¿no? Como esas personas son muy estúpidas. You have seen it or not? ¿Ya vieron Sometimes eso? airport you have here. The cloth is very nice, but many holes. Here holes, here holes. Because this is the fashion. What is the fashion? How is stupid? People are thinking, oh, this is he's rich man. Las personas que tienen plata, que son ricas, que hacen, usan esas ropas que están en la moda y usan como jeans o cualquier ropa que está llena de agujeros y piensan que está muy lindo, pero qué estúpidos. This is one. This is they are saying, oh, this is my fashion. Putting many whole clothes. Y la persona dice, esta es la moda, ¿no? Y la ropa llena de agujeros, llena. You have seen or not? ¿Ya vieron eso? Even the airplane, I am looking also. Why this? Yo veo eso. Completely the guy is as like crazy. Yo veo eso mucho, como en el aeropuerto veo mucho y pienso, ¿qué es eso? ¿Qué loco? They are thinking we are very, what is it called? Advanced. We are very, what is it called? Trendy? Intelligent. But putting the clothes, many whole clothes, and here and they are thinking, oh, this is fashion. Pero la gente piensa que soy muy inteligente, ¿no? Y uso esa ropa con agujeros, soy muy inteligente, es la moda, pero... They are saying also, if you buy the good cloth, but if you call the whole cloth, the more expensive. ¿Y qué dicen las personas, no? Yo escuché que hay una ropa, pero una ropa que sea con agujeros, la con agujero va a ser más cara todavía. How Kali Yuga's people, they are foolish. ¿Cómo la gente en Kali Yuga es tan estúpida, tonta? So in the same way, but that his boy, his son, not pretending. He has no cloth, not good cloth. Entonces el hijo menor no tenía una ropa derecha, ¿no? Buena, su ropa no estaba buena. No, this is the design. This is the design of that. This is not, she did not make the whole. This is the design of the cloth. This is another. No, es que tu ropa, es el design de la ropa que es así, ¿no? Vos no hiciste eso, los agujeros. The design and the other. That cloth is also there. Here, there is, here. That's not design. That is usual. As like beggar cloth. Entonces, de esas ropas que digo, no es como el design, es como una ropa de mendigos, que están rasgadas acá. So now coming this way, and no food, he's very lean and thin. Entonces ese hijo menor no tenía comida, estaba muy delgado, flaquito. And he's suffering many kinds of disease. Estaba sufriendo también con muchos tipos de enfermedades. When saw the king's heart melted. Cuando el rey vio eso, el corazón del rey se derritió. And youngest son hold the lotus feet of his father, told father, what will do now? Entonces el hermano menor se agarró a los pies de su papá y dijo, padre, ¿qué hago ahora, mi papá? This is my fruit of action, karma. Estoy sufriendo ahí con los frutos de mis acciones, mi karma. When heard this, then king's heart melted. Entonces cuando escuchó eso, ¿qué pasó? El corazón del rey se derritió. Then king pacified his son, youngest son. Y el rey tranquilizó su hijo menor. Then king told, don't worry. Then I am your father, you are my son.
Y el rey dijo, hijo, no te preocupes, soy tu papá, tú eres mi hijo. Now realize your own faults. Y ahora vos te das cuenta de tus errores, And you repented for your own sinful tus activities. equívocos, y ahora te This is the main thing. Remember. And you should repent for him. No, And king now you have told repented. you also repented Uh-huh. for your own sinful activities. Y la cosa más importante aquí, acá es que el rey, ¿qué pasó con el hermano menor? Que el rey vio y dijo, ahora vos te arrepentiste de las cosas, de los pecados que hiciste. And you surrender my lotus feet. Y ahora vos te rendiste a mis pies de lotos. I cannot abandon to you. Entonces por eso no te Rejected. puedo dejar, no te puedo rechazar. You are my son. I am your father. Sos mi hijo, soy tu papá. And wait here, sit here. Entonces espera acá, siéntate acá. Then king called his servant. Entonces ahí el rey llamó a su siervo. Bring the key of my almari. Trae la llave de mi armario. Open this almari. Y abra este armario. Then king's servant opened the almari. Y el siervo del rey fue y abrió el armario. Then we bring one very nice, beautiful, and one golden box. Y ahí dentro del armario que había una caja linda, muy hermosa, de oro. In the golden box, another box, the silver box. Y dentro de esta caja de oro había otra cajita de plata. Then in the silver box, one very valuable jewels inside. Y dentro de la caja de plata había una joya muy preciosa. That is very, very precious jewels. Sumamente preciosa la joya. Then all three sons, they told father, and we have to take these things because all we are your son. Y los otros tres hermanos, ¿no? Mayores dijeron, papá, nosotros tres tenemos que tener derecho a conseguir esta joya porque nosotros también somos tus hijos. You have to divide in four, give to us. Entonces, papá, usted tiene que dividir esta joya en 4 partes, dar también para nosotros. ¿Por qué no? You should not give to anyone alone. You have to give, you have to divide it to us four. Papá, vos no puedes hacer esto de darle solo a uno un hijo. Hay que dividir por los otros 4. Then father told his three sons, keep patient. Y el papá, el rey, dijo a los otros hermanos mayores, no, tengan paciencia, This is my property. porque es mi propiedad I will take my decision. y yo voy a decidir. I give to whom or not, I do not listen to your any advice from you. No voy a escuchar lo que ustedes tienen a decir sobre a quién debo dar o no esta joya. I have to give these precious jewels my youngest son. Take this. Yo tengo que dar, el rey dijo, yo tengo que dar esta joya más preciosa a mi hijo menor. Toma eso. Oh, my youngest son, take this. Entonces, oh, mi hijo menor, toma esto, toma esta joya. This is valuable things. Esto es muy valioso, mi hijo. This is not jewels, gold, silver. Esta joya no es una joya así con un oro o una plata. This is called Chintamani. Esta joya es una chintamani. Oh, my son, youngest son, take this Chintamani. Una piedra de los deseos. Oh, mi hijo menor, tomas, acepta esta chintamani. You take this Chintamani, then your life will be successful. Agarra este chintamani, toma este chintamani y ahí tu vida será exitosa. In this way, king gave the precious jewels, Chintamani, to his youngest son. Entonces así, el rey dio esta piedra preciosa, chintamani, a su hijo menor. What is that? Like Harinam. ¿Qué es esa chintamani? That Chintamani, that is called Harinam. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddha Nitya Mukto Avinnatvat Nama Namina. ¿Qué es esa chintamani? Harinam, los santos nombres de Dios. So now this story I told you, 4 sons, that's Satya, Treta, Dwapara and Kali. Entonces les conté esa historia, ¿no? ¿Qué son los 4 hijos en la historia? Son las eras, Satya, Treta, Dwapara y Kali. His eldest son, that is called Satyayuga, according to his then, he can to attain his perfection. Entonces el hijo mayor, que es Satya Yuga. Satya Yuga, ¿no? Que pasaba
en esta era, las personas a través de la meditación alcanzaban su objetivo. Treta Yuga, that second son, Treta Yuga is. Entonces el segundo hijo es Treta Yuga. He can perform fire sacrifice and attain his perfection. En el Treta Yuga las personas hacían sacrificio de fuego y así lograban la perfección. Third son, that is Dapar Yuga. Tercer hijo, Dwapara Yuga. And he can attain to worship to Lord. En Dwapara Yuga, por la adoración al Señor, las personas alcanzaban también. Srimad Bhagavad gives evidence. Kiti Jadhayatu Vishnu Tretang Jajate Mukhi Dapari Paricharja Kalu Kesava Nama Sankirtanam. In this Kali Yuga, living entities, they have no qualification. They completely were fallen. Entonces, en Srimad Bhagavatam se dice, ¿no? Como que las diferentes eras, en esta Kali Yuga, los seres vivientes, las jivas, no tienen ninguna calificación, son sumamente caídas. Sattva Yuga people, their age, how many years they can live? Las personas en Satya Yuga vivían mucho tiempo. ¿Saben cuánto tiempo vivía la gente en Satya Yuga? How many? ¿Cuántos años vivía la gente en Satya Yuga? 100,000 years they can live. Las personas vivían en Satya Yuga 100,000 años. Treta Yuga, 10 less. En Treta Yuga, un cero menos. That means 10,000 years they can live. O sea, las personas en Treta Yuga vivían hasta 10,000 años. Dapar Yuga, less 1. En Dwapara Yuga, menos un cero. That means 1,000 years they can live. Entonces significa que las personas vivían en Dwapara Yuga 1000 años. Or Kali Yuga, how many years you can live? Y en Kali Yuga, ¿hasta cuántos años conseguimos vivir? Less 1, 0. 1,000 to 1, 0. Un cero a menos. How many? ¿Cuántos años? 100 years. 100 años. So 100 years you cannot then meditation, you cannot worship, you cannot fire sacrifice, you cannot worship Lord. 100 years what to do? Entonces en 100 años no es posible meditar en el Señor bien o tampoco hacer sacrificio de fuego o adoración. Entonces, ¿qué hacer en 100 años? ¿Qué hacer? Are 100 years you are living, if you live in this material 100 years, 50 years you are sleeping. ¿Qué decir de 100 años? Si uno vive 100 años, de estos 100 años de vida, 50 años uno pasa durmiendo. At 50 years, what will do? Entonces, con 50 años, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer con solo 50 años? 10 years, just you are small baby, eating, sleeping, and running here and there. De esos 50 años, 10 años Completely innocent. Somos como bebés, niños inocentes que quedan apenas corriendo de un lado a otro. First 1 year to 10 years, baby is not doing anything. Just eating, sleeping, running here and there. De un año de vida hasta como 10 años, los niños no hacen nada, no comen, duermen y como quedan solamente corriendo mucho, ¿no? De un lado hacia otro. So 50 years you slept, 10 years your childhood. So how many years? 60 years finish. Entonces, de 100 años de vida, 50 dormimos, no 10 años somos niños y después sobran ¿cuánto? 40 años. Then 20 years you also engage to study how to acquire the knowledge. Y de esos 40 años que nos restan, 20 años pasamos ¿qué? Estudiando para conseguir conocimiento. If you want to become one specialist, one subject, need 20 years. Porque si queremos ser como especialistas en algún asunto. If you want to become doctor, lawyer, high class, study 20 years, do hard work. Por ejemplo, si queremos ser como abogados, un médico con mucho conocimiento, tenemos que estudiar por 20 años y trabajar muy pesado. So 60 plus 20, how many years pass? Entonces 60 más 20, ¿cuántos años se pasaron? 80 years. 80. 10 years you engage to marriage ceremony or do maintain your family, earning money, job here and there. Entonces 10 años más pasamos con, por ejemplo, matrimonio, arreglar la casa, cómo conseguir un trabajo. How many years passed? ¿Cuántos años se pasaron? 60, 50 plus 10 plus 20, 80 plus 10, 90 years.
Entonces 50, después 10, después más 20, más 10. Ya son 90. Kali Yuga Jivas, last 10 years, completely body were useless. Entonces, ¿qué pasa? En Kali Yuga, los últimos 10 años de la vida, en la vejez, nuestro cuerpo es como no sirve. 90 years to 100 years, this age cannot do anything. De la edad de 90 años hasta 100 años, el cuerpo no sirve, no podemos hacer nada. Just life here in this body. Apenas el aire vital continúa, permanece. Very difficult to walk also, 90 years. Permanece en el cuerpo, pero si uno tiene como 90 años de edad, es muy difícil, hasta caminar es difícil. This is true or No, not? es verdad, Try to es understand. Sacrificio de fuego, tampoco adoración al Señor. But Kali Yuga, Lord is merciful, giving the very precious thing that is called Nama Chintamani. Chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. If you are young, old, no problem. You chant once, just chant Hare Krishna. Your life will be successful. Pero entonces una salida muy simple que el Señor Chaitanya Mahaprabhu está dando a nosotros en esta Kali Yuga, simplemente cantar este santo nombre Hare Krishna, que es como una chintamani, una piedra del deseo, que satisface todos los deseos. Here king is the significance of Lord himself. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. If you are old, can chant holy names or not? Hare Krishna. Just take you go sleepiness coming, no problem. Chant Hare Krishna and sleep, no problem. Entonces podemos cantar. You lay down on bed, chant Hare Krishna. When you eat, chant Hare Krishna. When you go to the toilet, chant Hare Krishna. There are no any rules and regulations. Nam Namakari, Bahuda Nijosati, Sarvita Nimita Smoreno no Kala. There are no rules and regulations chanting holy names. Any time, any moment, midday, midnight. And if you do passing water, passing stooling, also chant Hare Krishna. Entonces, mesmo que uno cante ni que sea Hare Krishna, ya es muy bueno. Entonces, en la historia de rey, potencias en el santos nombres. Hari se bada Hari ka naam. Hari name is higher than Sri Hari. Y los santos nombres del Señor son más grandes que el propio Señor. Just Ajamil gave his son's name Narayan. Ajamil apenas is the evidence in Srimad Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam, en el sexto canto del Srimad Bhagavatam se explica la historia de Ajamil. You know the story. ¿Ustedes conocen esa historia? Ajamil passing stooling. Just he uttered his son's name Narayan.
A Jamila estava orinando, defecando, y ahí apenas chamou o nome de su hijo, Narayana, o nome de su hijo. पुत्रोचित नाम Ajamil, just he uttered his son's name Narayan, then he attained Vaikuntha, Namabhasa, and attained Vaikuntha. A Jamila apenas chamou o nome de su hijo, Narayana, e essa foi uma Namabhasa, essa aparência do santo nome que lo levou a Vaikuntha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, the king, personification of king, who is king? Lord himself. His 4 sons, Sattva, Treta, Dwapar and Kali Yuga. Lord, he gives his very valuable, precious things to Kali Yuga, his son Kali Yuga. Take this Nam, Harinam. That is called Nama Chintamani. Então, há muitas glórias, não, do Santo Nome em Kali Yuga. O Senhor puso todas suas potências no Santo Nome. Então, na história, se acuerdan, fíjense que el rei da história, quem era? Dios, não? E quem eram os hijos? Las yugas. Sata, Treta, Dwapara e Kali. Então, o Senhor, Deus, está dando a coisa mais preciosa que há, mais valiosa que há, que é é um prêmio de Goloka Vrindavan, é o prêmio mais elevado, Radha Prema ele está distribuindo. Why? Because his kripa, mercy is called Nirankush, not bound to anybody. Por quê? Porque a misericórdia da Senhora Chaitanya Mahaprabhu se chama Nirankush, significa algo que não está atado a nada. You understand? Nirankush means he is not bound to anybody. He is freely given. This is my property, I will give to anybody. Então, o que significa Nirankush? Significa que Chaitanya Mahaprabhu não está atado a nada. Esse prêmio, Mahaprabhu disse, esse prêmio é minha propriedade, eu dou a todos, minha propriedade eu dou a quem eu quero. Rupa Goswami Pada explain, Anarpita charin chirat korana vatirana kalu samarpayatu unnata ujjala samsabhaktisya harihi purata sundar didi kadama sandirpita sada hidaya kandare spura. Então, essa misericórdia Nirankush Kripa, misericórdia sem limites, sem ataduras da Senhora Chaitanya Mahaprabhu.